Recuerden, hermanos, que hay invitaciones, hay en inglés y en español, porque queremos hacer este campamento para los niños y queremos ampliarlo para todos los niños, tanto de habla español como inglesa, para que puedan disfrutar de lo que será este campamento, que va a ser muy apropiado, hablando a los niños acerca de los peligros de las redes sociales y también de todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿no? Así que, por favor, no se lo pierdan. Agradezco para los que preguntaron acerca de mi ojo. Ustedes pueden ver que mi ojo está un poquito mejor. Ustedes no saben lo que pasó esta semana. Esta semana fue maravilloso. Yo ya no aguantaba más con el dolor de mis ojos y con la hinchazón que tenía en el ojo, producto de esto que me dio. Y en un momento dije, ya basta. Me paré más o menos como a las 3 de la mañana de mi cama. Antes había quedado profundamente dormido, pero con el dolor me paré de mi cama profundamente adolorido. Llegué al baño, me miré al espejo, puse mi mano sobre el ojo y dije, Señor, quiero que tú me sanes. Y empecé a sentir un calor tremendo en el ojo. Calor tremendo. Un calor pero tremendo. De pronto desperté porque mi esposa dijo, mi amor, perdón, se me cayó el té en tu cara. Ya se creían que iba a decir, ¿no? Ya se creían que tenía el don de sanidad. No, eso ya no está operante en estos momentos. Pero bueno, bendito el Señor, que todos los remedios que ustedes me aconsejaron, el chile que había que asarlo, ¿cierto? Otros me decían, ¿cierto? Hay que agarrar, tratar de ver si hay una abeja, una mosca, póngasela ahí, se va. Todos esos remedios no los hice, sino que seguí simplemente la instrucción del médico y ya me siento mejor. Muy bien, el hermano Albert bien nos introducía acerca de todo lo que ha sido nuestro acróstico, el acróstico que es una ayuda de memoria con cada letra de la palabra compromiso que tenemos acá. Hemos, cierto, simbolizado un gran árbol que habla acerca del compromiso y que cada raíz, para que exista ese compromiso, implica un concepto bíblico que debe estar arraigado en nuestros corazones. Hoy, como bien decía el hermano Albert, nos toca hablar de la oración. Sin lugar a duda, el tema de la oración es un tema muy amplio. Es la provisión que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Dios, para poder hablar con Dios. Él nos habla por medio de su palabra y nosotros hablamos con Él por medio de nuestras oraciones, pero siempre nuestras oraciones tienen que estar acorde, cimentadas, basadas en su palabra. Quiero ir de lleno al tema porque el tema es bastante amplio, solo trataremos un aspecto de esto que tiene que ver con el tema que estamos tratando, que es el compromiso. En el saludo final de la carta de los Colosenses, como ustedes saben, ¿cierto? Previo al estudio del libro que tendremos este año, todos los años nos enfocamos en uno o dos libros. Este año queremos enfocarnos en el libro de Oseas, precisamente porque la propuesta para la iglesia es el compromiso, y uno de los libros más hermosos y a la vez tristes del Antiguo Testamento es ver al pueblo de Israel que falló a ese compromiso. Y nosotros queremos sacar y extraer del libro de Oseas algunos principios que nos puedan alertar a nosotros acerca de este gran mal, que es perder la importancia en nuestra mente de un compromiso real y fiel con Dios y las consecuencias que implica el que nosotros no nos comprometamos con Dios. Como hemos dicho desde el principio, el tema que nos convoca y que nos ha convocado este año es un tema que de pronto nosotros podemos perder el norte pensando que la iglesia necesita algo de nosotros. Si bien la palabra de Dios dice que todos los miembros, bien concertados, unidos, debemos ayudarnos mutuamente, y cada uno de los miembros es necesario porque Dios lo puso con un propósito. Sin embargo, si hay alguien que particularmente es beneficiado con el compromiso, somos cada uno de nosotros particularmente. Yo me beneficio cuando entiendo la importancia del compromiso con Dios. ¿Amén, hermano?
Por eso es muy importante entender lo que estamos estudiando. Hoy, como bien decía el hermano Albert, vamos a hablar acerca de la oración del compromiso. En el saludo final de la carta de Pablo, como decía, a los Colosenses, específicamente en el capítulo 4, encontramos una serie de individuos muy importantes para Pablo y cada uno de ellos se destaca por su compromiso con Dios. No los vamos a mencionar, pero sí vamos a mencionar algunas de las características que estos hombres tenían. Por ejemplo, podemos encontrar en el versículo 7 que eran hombres de fidelidad, hombres fieles, fieles a la verdad de Dios, fieles a Dios mismo, a su palabra, entendidos de su verdad, comprometidos con su verdad y comunicadores de la verdad. Eran hombres de consolación. ¿Cuánto necesitamos hoy hombres que puedan estar dispuestos a animar, consolar a otros? Eso lo vemos en el versículo 8 del capítulo 4 de Colosenses. Vemos también que eran hombres que manifestaban compañerismo a los demás. Hoy, en un mundo tan individualista, en un mundo tan egocéntrico, tan ensimismado, qué maravilloso es poder hallar hombres comprometidos con la causa de Dios, pero que también manifiestan compañerismo a sus hermanos, cumpliendo así la regla de oro y la regla del Señor, que es amar como a nosotros mismos. Eso lo vemos en el versículo 10. Vemos hombres que se caracterizaban por ayudar a otros, en el versículo 11, y al llegar al versículo 12, particularmente donde nos enfocaremos en el día de hoy, Pablo menciona a un hombre llamado Epafras, al que el apóstol va a dedicar unas breves líneas más que a los otros hombres que ha mencionado. Este hombre nos va a aportar el sexto concepto de nuestro acróstico o de nuestra ayuda a memoria para poder comprender todo lo que implica realmente un compromiso, que entendamos claramente lo que es un compromiso. Como ya nos ha dicho el hermano Albert, hemos visto que el compromiso implica convicción, obediencia, mansedumbre a la verdad de Dios, pureza en nuestras intenciones, reverencia. No puede haber compromiso y no hay compromiso real sin reverencia, pero hoy veremos a través del ejemplo de Epafras la oración del compromiso. ¿Cómo es la oración de un hombre comprometido, de un hombre, una mujer comprometida con Dios? Vamos a leer entonces Colosenses capítulo 4, versículo 12, y también leeremos el 13. Dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, porque era uno de los pastores, el pastor o uno de los pastores de la iglesia de los Colosenses y de los alrededores. También él aportaba liderando y supervisando las iglesias alrededor. Por eso dice el apóstol Pablo, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13, porque de él, es decir, de Epafras, dice el apóstol Pablo, doy testimonio, yo doy testimonio de él, dice Pablo. Soy testigo de estas cosas, de que tiene gran solicitud por vosotros, por la iglesia de Cristo, un compromiso solícito por la iglesia, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¡Qué tremendo hombre! Vamos a ver ciertos conceptos que son importantes que podamos entender. Primero, para ir entendiendo un poco la importancia de una oración en compromiso. Mis amados hermanos, la oración, esa herramienta tan importante que ha descendido del mismo cielo para que nosotros podamos tener un recurso en el cual podemos fortalecernos y rogar para que otros puedan ser fortalecidos. Todos nosotros deberíamos entender la importancia de este recurso, pero es importante también entender
que el diablo, ayer veíamos con los maestros, el diablo va a procurar desviarnos para que nuestras oraciones sean insípidas, sin sentido, vacías, ensimismadas, sin el entendimiento claro de qué es lo que Dios está esperando cuando nosotros venimos en oración delante de Él. Lo que estoy queriendo decir es que nuestras oraciones y peticiones pueden llegar a ser muy frívolas delante de Dios, y la verdad es que nuestras oraciones suelen revelar claramente lo que hay en nuestro corazón, y por eso debemos observar con atención. Debemos examinar cómo se manifiestan nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos a Dios, estamos manifestando lo que hay en nuestro corazón, y podemos llegar a creer que podemos pedir por dichas cosas que están totalmente lejos y no en armonía con lo que Dios está esperando que nosotros roguemos a Él. Nota lo que dice ahí Mateo capítulo 20, sin sacar tu dedito de Colosenses capítulo 4. Nota lo que sucedió con los discípulos, por ejemplo, y con la madre de los discípulos, de dos de los discípulos, cuando llegaron allí al lado del Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a la cita de Mateo capítulo 20, versículo 20. Nota lo que dice aquí. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose, nota cómo dice la escritura ahí en la versión de la Reina Valera, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué es lo que pidieron? Versículo 21. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y nota lo que le dice el Señor en el versículo 22 de Mateo capítulo 20. Entonces Jesús respondiendo, porque Dios siempre responde en nuestras oraciones, no necesariamente como nosotros queremos. A veces el silencio también es una respuesta. El Señor le dijo: no sabéis lo que pedís. En simples palabras, no entendéis lo que estáis pidiendo. No estáis pidiendo de acuerdo a lo correcto. Hermanos amados, nuestras oraciones pueden llegar a revelar en nuestra vida mucho egocentrismo. Ordena, Señor, que estos dos hijos míos, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Claro, uno puede pensar que quizá la oración estaba enfocada básicamente a saber que no había mejor lugar que la derecha y la izquierda del Señor. ¡Qué privilegio más grande! Pero esta oración revelaba cierto egocentrismo, cierta particularidad en ellos mismos. El proverbista advierte precisamente en Proverbios capítulo 28, versículo 9, lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones también, o su oración también es abominable. Abominable. Es interesante la palabra que utiliza allí el proverbista cuando habla de abominable, porque es la palabra toevá en el hebreo. Y la idea de esa palabra es algo repugnante. También puede significar esa palabra un ídolo o idolatría propiamente tal. Mirándolo desde ese punto de vista, podemos entender que quizás el proverbista iba mucho más allá del hecho de que Dios despreciaba una oración así. El hecho de que la palabra abominable tenga una relación con la idolatría puede llegar a significar que las oraciones precisamente que Dios no responde positivamente y que de alguna manera Dios desprecia son aquellas oraciones que están desprovistas del entendimiento de la palabra de Dios y que están enfocadas en ciertas idolatrías ocultas que hay en nuestro corazón. Nota nuevamente lo que dice el texto. Gracias, Señor.
el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Ves? Ahí hay un hombre que no está instruido, que no medita en la palabra de Dios, que no se enfoca en la verdad de la palabra de Dios. Dice, sus oraciones también son abominables. Aquí no solo está el hecho de que el impío es desatendido por Dios, porque de hecho lo es. Dios no atiende el corazón impío, a no ser que clame a Dios para arrepentimiento, sino también que no sabe qué pedir, ya que no es guiado por el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios en sus oraciones. La pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana, mis amados hermanos, si entendemos la bendición que es para mí el compromiso y de alguna manera la demanda de parte de Dios en que nos comprometamos con su obra, es cuán bíblicas son nuestras oraciones delante de Dios. Cuando tú te inclinas delante de Dios, cuán llenas de la verdad de Dios, cuánta comunión hay con Dios en lo que tú le pides a Él. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero qué difícil que es una conversación cuando uno trata de entablarla con alguien con el cual no tienes comunión, que piensa totalmente distinto a ti. Son conversaciones que tú quieres que terminen luego porque no hay feeling en ese tipo de conversaciones. Bueno, a veces nosotros pretendemos tener una conversación con Dios y si no hay comunión con lo que Él dice en su palabra, si mi corazón no está lleno de la verdad, de la claridad y del conocimiento de Dios, no hay feeling, no hay comunión con Dios. Solo un corazón consciente y comprometido con la verdad de Dios sabe cómo orar y es escuchado por Dios porque pide de acuerdo a su voluntad. Jerónimo, el teólogo del siglo V, decía lo siguiente, cito textual, que la divina escritura esté siempre en tus manos y entrégate frecuentemente a la oración. Así los malos pensamientos que punzan y atacan siempre a los jóvenes puedan encontrar un escudo que los repelerá. Voy a volver a leer esto. Que la divina escritura, es decir, la palabra de Dios, esté siempre en tus manos, siempre presente, siempre meditada, leyendo, teniendo comunión con ella, y entrégate frecuentemente a la oración. Lo que Él está planteando es que la consecuencia inmediata al entendimiento de la palabra nos lleva a postrarnos en oración, a conversar con Dios, a decirle a Dios lo mismo que Él dice en su palabra. Así, es decir, haciendo esto, los malos pensamientos que punzan y atacan siempre a los jóvenes puedan encontrar un escudo que repela esos malos pensamientos. Muchas veces nosotros deseamos un cambio en nuestra vida y hablamos de la importancia de un cambio y nos damos cuenta de la necesidad de un cambio, pero poco tiempo pasamos entendiendo quién es Dios, comprendiendo quién es Dios, estudiando a la persona de Dios, conociendo su palabra y por ende no nos postramos delante de Él rogando para que esas verdades escriturales puedan hacer en nuestro corazón carne, que puedan por fin cambiar nuestro corazón, no como nosotros queremos que Dios nos cambie, sino como Él lo dice en su palabra. Amén. Epafras tenía un corazón bíblico para orar. Y ese corazón bíblico venía de un corazón que sin lugar a duda estaba comprometido con Dios, porque cada hombre que Pablo menciona en el capítulo 4 eran hombres que de alguna manera manifestaban ese compromiso. Mi amado hermano, ¿quieres que Dios oiga tu oración? Dios oye a ese tipo de corazones. Veamos el corazón de Epafras, mi amado hermano. Número 1. Lo primero que destaca en la oración de este hombre, comprometido con Dios y mencionado por Pablo, y nota que está mencionado por Pablo, pero si entendemos el principio, que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios.
y es útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Si entendemos que no son solamente las palabras de Pablo, sino las que inspiró el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, entonces entenderemos que nosotros deberíamos considerar lo que el apóstol Pablo dice acerca de Epafras y que destaca como una oración modelo para que nosotros podamos seguir en nuestra vida deseando estar comprometidos con Dios. Lo primero que destaca en la oración de Epafras es la pelea que Epafras tenía en la oración. La pelea en la oración de Epafras. A través de la oración, Epafras tenía una pelea. ¿Con quién tenía una pelea? Nota lo que dice Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y nota lo que va a decir aquí Pablo: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Repito la palabra, encarecidamente. Encarecidamente. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra que la Reina Valera traduce por encarecido, encarecidamente, es la palabra griega agonizomai, de donde viene también la palabra agonía, una agonía. Esta palabra también muchas veces el apóstol Pablo la utilizó para graficar los juegos griegos o los participantes de los juegos griegos, quienes corrían al punto de agonizar, dando el último aliento, o los que peleaban en esas luchas campales, ¿cierto? Donde el luchador peleaba hasta agonizar, hasta lo último. Y significa particularmente esforzarse para lograr algo. Esforzarse para lograr algo. Nota lo que también esta palabra significa. Básicamente esta palabra también puede significar contender o luchar con un adversario hasta la agonía. La oración eficaz es una batalla, mi amado hermano, contra el mismo infierno. Como traduce la Nueva Versión Internacional, siempre luchando, dice, acerca de Epafras, siempre luchando en oración por ustedes. Todas las huestes satánicas, mi amado hermano, atacan a un tipo de oración como la de Epafras, una oración agonizante. Y las huestes satánicas no se preocupan por aquellas oraciones donde uno recita ciertas palabras sin sentido y a veces quedándonos dormidos o sin reverencia, sin el entendimiento de con quién estamos hablando. Mi amado hermano, cuando hablamos con Dios, debería embargarnos un profundo sentido de temor y reverencia ante Él. Y estar preparados para saber qué hablar con Él. Oh, mi amado hermano, todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna entrevista para algún trabajo, para algo que deseamos, y cuando verdaderamente lo deseamos nos preparamos, vamos meditando qué es lo que vamos a decir, porque queremos de alguna forma tener aceptación con la persona que vamos a hablar, que ellos puedan encontrar en nosotros precisamente lo que ellos estaban buscando. Todos nosotros, cuando nos interesa algo, nos preparamos para lo que vamos a decir. Pero ¿sabe, mi amado hermano? Lamentablemente, muchas veces nuestras oraciones no tienen cabida en Dios porque nuestra forma de orar con Él es irreverente, haciendo alusión al estudio del domingo pasado. ¿No sabe qué? Epafras entendía la importancia de tener una oración delante de Dios de tal manera que él sabía que iba a ser una lucha, que las huestes satánicas se iban a alertar con un tipo de oración así, porque un tipo de oración así, de alguna manera, va a derramar
bendición del cielo va a obrar en el corazón de las personas. Y Epafras estaba tan convencido, haciendo alusión precisamente al primer punto de nuestro acróstico, la convicción del que tiene compromiso con Dios. Él estaba tan convencido de la verdad de la palabra de Dios, tenía un corazón en completa obediencia a Dios, haciendo alusión a la segunda letra de nuestro acróstico. Él estaba tan doblegado, entendiendo que no era que tenía que pedir a Dios lo que a él se le imaginara, sino que él tenía que en mansedumbre entender que mis pensamientos deben ser dejados a un lado, mis propósitos deben ser dejados a un lado para pensar en los propósitos de Dios. Y en mansedumbre este hombre oraba a Dios, este hombre oraba en pureza, con sinceridad, porque él amaba a sus hermanos. Pablo se había dado cuenta que este hombre no oraba simplemente para recitar palabras. Él era testigo del amor puro y sincero de Epafras. Cuando hablamos de la pureza, este hombre reverenciaba a Dios. Este hombre, mi amado hermano, tenía una oración que era una verdadera batalla con el infierno. Todos nosotros, me incluyo, al pensar en este estudio, nos debería dar, si es que somos sinceros, vergüenza por nuestras oraciones. Cuando yo pienso en esto, me incluyo, digo cuán lejos estamos de entender un verdadero compromiso con Dios. El predicador inglés del siglo VII, Thomas Brooke, dijo lo siguiente, cito textual: las oraciones frías son como flechas sin punta, como espadas sin filo, como pájaros sin alas. No perforan, ni cortan, ni pueden volar hacia el cielo. Las oraciones frías siempre se congelan antes de alcanzar el cielo. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Entendiendo lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Te das cuenta que sin la verdad de la palabra de Dios nosotros ni siquiera entendemos qué pedirle a Dios? Y por eso muchas veces somos fríos con Dios. Muchas veces nos sentamos y el único momento en que oramos, porque de alguna manera tenemos la costumbre, quizás muchos de nosotros venimos de hogares cristianos y hablamos y recitamos un par de palabras como si fuera un conjuro mágico. Cuando oramos por los alimentos o cuando salimos, pensando que diciendo esas palabritas como que de alguna manera yo recito algunas palabras mágicas como un mantra que me va a proteger del mal. Cuando tú has llegado al punto de luchar como Cristo en el Getsemaní, rogando para que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Nuestras oraciones, mis amados hermanos, son la manifestación de un alma en dependencia. Y yo agregaría nuestras sinceras oraciones. Nuestras oraciones, cuando son bíblicas, son la manifestación de un alma en dependencia. Nadie ora verdaderamente cuando se siente suficiente. Cuando alguien se siente competente en sí mismo, no va delante de Dios en dependencia de oración. Nuestra oración son la manifestación de que estamos, escúchame bien, condicionados sin Él. Condicionados sin Él. De que sin Él nosotros no podemos realizar nada y vamos delante de Él. Nuestras oraciones nos hacen conscientes de Él. Venimos delante de Él, que solo Él y nadie más que Él. Conscientemente entendemos que solo Él es el dador de toda buena dádiva. Toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces, de nadie más, dice Santiago. Ninguna buena dádiva puede venir de algún otro ser. El único ser, el creador del universo, nuestro Dios, Él es el único, y nosotros debemos ser conscientes de que si no nos dirigimos a Él y no nos dirigimos como a Él le place, estamos perdidos.
Nosotros en nuestras oraciones debemos estar convencidos de Él. Así como hoy día en la hora silenciosa Eliseo oraba para que Dios abriera los ojos de aquel siervo, que mirara más allá de lo que muchas veces nosotros vemos, que le abriera los ojos para darse cuenta que más eran los que estaban a favor de Israel, y eran los ejércitos celestiales, convencidos. A veces nosotros vamos delante de Dios sin estar convencidos que solo Él y nadie más que Él puede proveer todo lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos, no lo que a veces caprichosamente queremos. Nuestras oraciones deben estar y manifestar compromiso con Él. Es decir, deben estar condicionadas a que sin Él nada podemos, conscientes de Él, convencidos de Él, comprometidos con Él. Es ese entendimiento, es esa convicción, esa lucidez, es esa claridad que solo viene de Dios en la mente de un individuo tan imperfecto como nosotros, lo que nos lleva a oraciones claras de lo que realmente nosotros necesitamos y no frívolas, oraciones frívolas, superficiales, vacías. Esto nos lleva entonces, mis amados hermanos, al segundo encabezado que nos hace entender de cómo eran las oraciones de Epafras, oraciones que nosotros deberíamos copiar. En primer lugar, nuestras oraciones entonces deben ser una pelea. La pelea en la oración. Pero en el segundo lugar, vemos la prioridad en la oración de Epafras. Primero vimos la pelea en la oración de Epafras, la prioridad en la oración de Epafras. Nota lo que Epafras rogaba a Dios, testéalo, míralo a través de tus propias oraciones y date cuenta si tus oraciones están siendo bíblicas o no. ¿Qué es lo que tú oras a Dios? ¿Por qué cosas oras a Dios? Nota lo que para Epafras es una prioridad en la oración. Dice el versículo 12, en la parte B, en la segunda parte, dice, para que estéis firmes. Es decir, Epafras oraba. Este siervo de Dios oraba. ¿Ves? Epafras entendía que había ciertas cosas, tal como dice Mateo capítulo 6, que necesitamos comida, que necesitamos bebida, que necesitamos el vestido. Y dice el Señor, no os afanéis por qué comeréis, qué vestiréis. No os afanéis por esas cosas, porque el Señor sabe de qué tenéis necesidad. El Señor sabe. No os afanéis por esas cosas. Epafras sabía que esas cosas eran esenciales, pero Epafras no rogaba encarecidamente en una lucha prácticamente campal con el infierno. Señor, por favor, provee de un buen trabajo a mis hermanos, si bien Epafras sabía que eran importantes. Señor, provee de alimento a mis hermanos, si bien Epafras sabía que los hermanos necesitaban de esas cosas. Pero también Epafras sabía que Cristo, nuestro Señor, que está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero Epafras sabía que una cosa era segura, que el diablo y sus secuaces, que el diablo y sus demonios iban a procurar por todos los medios que los miembros de la iglesia no estuvieran firmes. No estuvieran firmes. Amado hermano, si trasladamos eso a nuestra propia hogar, el diablo va a procurar que tu esposa no esté firme. En el caso de nuestras hermanas, que vuestro esposo no esté firme. El diablo va a procurar que tus hijos no estén firmes. Y nosotros, al igual que Epafras, deberíamos luchar en oración
para que nuestros hijos estén firmes, perfectos y completos, que nuestras esposas y esposos estén firmes, perfectos y completos. Deberíamos orar para que nuestra iglesia pueda estar firme, perfecta y completa en todo lo que Dios quiere. ¿Amén? ¿Notas eso? En todo lo que Dios quiere. No en lo que yo quiero. Hay una diferencia en eso. Yo creo que si nosotros hiciéramos un breve análisis de lo que nosotros queremos versus lo que Dios quiere, muchas veces nos encontraríamos con una gran sorpresa de que estoy muy lejos del corazón de Dios. De hecho, cada uno de nosotros batalla con cuestiones que quiere. Y que cuando va a la palabra de Dios se da cuenta que se está desviando del verdadero sentido de lo que Dios quiere de nosotros como creyentes. Mi amado hermano, te quiero decir algo. Predicaciones como estas no van a encontrar cabida jamás en un corazón egocéntrico. El corazón egocéntrico dice lo que yo quiero. ¿Sabes? Lamentablemente, muchas veces los corazones egocéntricos terminan al final, los corazones ensimismados, los corazones llenos de yo, terminan al final siendo respondidos con un ok. Hágase tu voluntad. Muchas veces nosotros oramos a Dios buscando nuestra propia voluntad, sin interesarnos en lo que Dios dice, y oramos por nuestra voluntad, oramos porque yo quiero hacer lo que yo quiero, incluso sin necesidad de arrodillarnos y llorar en nuestro corazón. Dios, conociendo todo lo que sucede en nuestro corazón, elevamos nuestras palabras indirectamente, sin necesidad de hacerlo voluntariamente, pero Dios está escuchando. ¿Y sabes qué? Al final Dios dice, ok, hágase tu voluntad. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, una falta de claridad, sin entendimiento, sin comunión con Dios, sin estar consciente, a pesar de que vieron todos los milagros de Dios antes de entrar al desierto y en el desierto. Sin embargo, ellos dijeron, ojalá muriéramos en el desierto. Y terminaron muertos. Epafras ora para que estén firmes, perfectos y completos. ¿Por qué? Porque esto es esencial en una vida. ¿Sabías, hermano? El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermano amado, el hacer la voluntad de Dios trae agrado al corazón. Y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Otras traducciones dice, pues tu ley está en medio de mi corazón. ¿Notas allí la conexión? ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? ¿Sabes por qué el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado? Porque tu ley está en medio de mi corazón, porque tu ley me enseña qué pedir. Y me he dado cuenta, y he ido dándome cuenta con el pasar del tiempo, que todo lo que yo quería para mí era realmente necedad. Me he dado cuenta que no hay nada más gozoso, que no hay nada que traiga más satisfacción que el hacer tu voluntad. Y el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, pues tu ley está en medio de mi corazón. Allí está el problema de por qué muchas veces no entendemos la importancia de este tipo de oraciones. No las entendemos, mi amado hermano, porque tenemos muy poco entendimiento de la verdad de Dios. Nuestras oraciones no pueden ser una lista caprichosa de deseos personales sin entender lo que Dios está demandando de nosotros, lo que Dios ve como el bien máximo de nosotros, sino que debemos desear honrar a nuestro buen Dios a través de nuestras oraciones y rogar de acuerdo a lo que nuestro buen Dios nos dice que debemos orar. Mis amados hermanos, Dios no cumplirá ninguna oración que no esté en armonía con esto. No, mi amado hermano, no perdamos el tiempo. Dios jamás lo hará.
Dios jamás lo hará. Él no responderá ninguna oración que no está en armonía con su palabra. ¿Lo crees, amado hermano? ¿Amén? Amén. No lo va a hacer. Dios no es un Dios manipulable. Dios no es un Dios que cede a nuestros caprichos. Dios no lo hará. Por lo tanto, nosotros haríamos bien si queremos tener respuestas de Dios y si queremos verdaderamente ver qué es lo que nosotros necesitamos, mirar en la Escritura con atención y meditación para comprender eso. Nota lo que dice, por ejemplo, Romanos 8:26, un texto muy conocido y que en otras oportunidades hemos estudiado. Cuando vienen los conflictos es el contexto. A veces en medio de los conflictos, en medio de las circunstancias difíciles, nosotros rogamos por algo, pero Dios tiene otra cosa en mente. Pero esto nos da un ejemplo de saber cómo es que Dios actúa y cómo nosotros creemos que Él debería actuar. Pero dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros somos débiles. Nosotros no tenemos ni la fortaleza, ni la capacidad, ni la competencia para saber todas las cosas. En todas las circunstancias nos encontramos débiles delante de Dios. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. ¿Cuáles son los planes de Dios? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo de Dios, Él mismo, dice Pablo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Permíteme, mi amado hermano, leerte estos mismos textos y añadir algo más. El versículo 26, en la traducción de la Nueva Traducción al Viviente, mira cómo lo traduce allí. Dice versículo 26 de Romanos capítulo 8, dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Versículo 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, ¿quién conoce cada corazón? ¿Él conoce tu corazón? ¿Él conoce mi corazón? Él conoce lo que yo estoy viviendo, Él conoce lo que yo estoy pensando, Él conoce cuánto yo necesito entender su voluntad. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu le dice. Es decir, cuál es la intención del Espíritu, que al igual que el Padre sabe quién soy yo. Es decir, ellos entran en una conversación donde dicen, mira, Él está pidiendo por esto, Él está pidiendo sinceramente, pero realmente lo que Él necesita es esto, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. Y nota lo que dice la Nueva Traducción del Viviente en el versículo 27, en armonía con la voluntad de Dios. ¿En armonía con la voluntad de quién? De Dios. Nunca en armonía con lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Mira, mi amado hermano, si hay un pecado que no has confesado delante de Dios, tú pretendes que de alguna manera Dios va a pasar por alto esas cosas. Si hay algunas cosas en las cuales tú estás siendo insincero delante de Dios, si tú estás de alguna manera practicando algo y tú estás esperando que no vengan consecuencias por eso, no pretendas pedir ese tipo de oraciones a Dios. No se puede pedir sin estar en armonía con Dios. Ahora, Pablo está hablando aquí de creyentes que están viviendo situaciones difíciles y que de alguna manera están comprometidos con Dios, que ruegan en medio de las pruebas, perseverantes en la dificultad. ¿Qué de aquellos creyentes que no perseveran? ¿O qué de aquellos creyentes profesantes que dicen que son creyentes e intentan pedirle a Dios lo que su corazón se imagina? Bueno, mira, también nos da una clave aquí.
Si quieres que Dios de una vez por todas comience a obrar en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, en tu propia vida, si quieres realmente, debes comenzar a leer más la palabra de Dios, a estar más cerca de la verdad de Dios, a venir más a los estudios de Dios, a poder conocer más a Dios, porque el Espíritu Santo jamás va a contestar una oración que no esté en armonía con la voluntad de Dios. ¿Notas por qué tenemos que conocer a Dios? Por esta razón debemos buscar orar en conexión con el Espíritu Santo, como Epafras, que pidió. Mira, nota lo que pidió Epafras. Versículo 12, en la primera parte. Para que estéis firmes. Firmes. La palabra istemi es la palabra griega que se traduce allí por firmes. Estar firmes. Básicamente esta palabra en el griego es estar en pie a algo. Básicamente esa palabra significa eso. ¿Qué oración tan significativa? La oración tiene que ver con estar de pie en la verdad y en la riqueza espiritual entregada por el Evangelio. Mi amado hermano, si vamos al contexto del libro de Colosenses, libro que ya nosotros hemos estudiado, recuerda que se habían insertado en la iglesia algunas corrientes de doctrina falsa. Por ejemplo, estaban los gnósticos, quienes enseñaban que habían otros caminos para llegar a Dios y que había que tener ciertas intersecciones angelicales para poder llegar a Dios. Un evangelio corrompido. Mira, Epafras sufría tanto por eso, veía tanto que el diablo estaba haciendo una obra en la vida de esos creyentes que él rogaba como una lucha campal contra el infierno, orando para que no se dieran a las mentiras de los falsos evangelios, que derrotan a las personas, los hacen caer. No, Epafras rogaba para que ellos estuvieran en pie. Dice Pérez Millo, comentando, el gran expositor español, Pérez Millo, comentando esta frase, dice, equivale aquí a una firmeza definitiva. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos creyentes que un día están firmes y otros días no, que tambalean, que son creyentes que de alguna manera no tienen consistencia, y como no tienen consistencia, no pueden avanzar en su vida cristiana. Ese es el segundo punto que vamos a ver, que también Epafras ora. Pero antes de llegar allí, el apóstol, o más bien dicho, Epafras, juntamente con el apóstol, porque el apóstol está de alguna manera avalando esto, entiende la importancia de estar firme de una vez por todas. En algunas ocasiones el verbo tiene el sentido de hacer frente a algo, incluso de resistir. Es decir, que Epafras luchaba en oración para que ellos pudieran luchar en el Evangelio. ¿Cuántos creyentes viven vidas derrotadas? Mis amados hermanos, tú oras para que tus hijos puedan estar firmes, para que tus hijos no sean convencidos por la maldad del diablo, para que tus hijos no sean arrastrados por los pensamientos incorrectos de este mundo, para que tus hijos puedan entender que solamente en Cristo, solo en Él está la verdad, solamente en Él está el camino, que solamente en Él está la vida. Mi amado hermano, nosotros deberíamos orar por esto. Si verdaderamente amamos a nuestros hijos, no deberíamos orar simplemente para que les vaya bien en la escuela. Si bien es importante eso, es parte de la responsabilidad de un niño o de un muchacho. No deberíamos orar simplemente para que pueda encontrar una buena educación y que pueda hallar el camino para esta vida, que le vaya bien en esta vida. Por cierto, son cosas importantes, pero ¿cuántas veces te has visto tú orando a Dios para que tus hijos estén firmes? ¿Sabes qué? Algunos de ustedes ni siquiera se preocupan por eso. Aunque algunos otros luchan y lamentablemente no encuentran cabida en el corazón de sus hijos, pero te quiero animar a algo: ora por ellos. Ora por ellos. Ora que sea una lucha campal por tus hijos, por tu familia, por tu esposa, por tus familiares.
Es una lucha campal, tal como dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 13, y primera de Pedro 5, 9. Una lucha contra el infierno. Pero Epafras también oraba para que fueran perfectos. ¿Ves? El estar firme, convencido del Evangelio, nuestro primer punto en el acróstico, el estar firmes en el Evangelio, nos va a llevar a una consecuencia positiva, a ser perfectos. ¿A qué se refiere con la palabra perfecto? Ya la hemos estudiado otras veces. Equivale a ser maduros. La perfección se alcanza por el entendimiento de la palabra, que nos hace salir de la inmadurez o del infantilismo que muchos creyentes tienen. ¿Cuántos creyentes, debiendo ser ya creyentes maduros que puedan ayudar a otros, continúan en el infantilismo? Uno de los grandes problemas de la humanidad es la inmadurez. Hermanos, estamos rodeados de niños que parecen grandes. Hombres que son verdaderos niños en su hogar. Hombres con 25 años. Me estoy tirando bien arriba, dando la oportunidad a algunos para que reflexionen. 25, 30, 35 años y todavía están en los videogames. Hombres de 40 años que no encuentran nada más positivo que llegar a su casa a ver videos en el telefonito ahí todo el día. Inmadurez, falta de entendimiento, falta de hombría, porque eso es falta de hombría. El apóstol Pablo dice: portaos varonilmente, y portarse varonilmente es asumir la lucha que tienes con el infierno. Tanto el hombre como la mujer deben hacer eso. Dejar de ser niños. Epafras oraba por eso. Epafras oraba por eso. ¿Cómo ayudamos a ese propósito? Congregándonos cada día, teniendo comunión en nuestro devocional, congregándonos para escuchar la verdad de Dios, congregándonos para poder analizar. Hermano amado, ¿sabes qué? Hay días difíciles porque hoy en día nos aquejan muchas gripes, muchas infecciones que nos pueden dejar en la casa. Mi amado hermano, pero si tú verdaderamente valoras lo que aprendes en tu congregación, tú deberías tratar de preguntarte si verdaderamente estás tan enfermo como para quedarte en tu casa, si verdaderamente tienes algo de tanta prioridad como para quedarte en tu casa, porque tú necesitas ir entendiendo cada uno de estos conceptos, necesitas ir creciendo, madurando en tu vida, tal como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, que nos dice que en la congregación hay un propósito, el reunirnos tiene un propósito. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí está la palabra con la cual oraba Epafras. Hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Es decir, que ese tipo de cosas, la perfección, se va logrando en la congregación. Pablo en el capítulo 4 del libro de Efesios habla de lo que sucede en la congregación, de los dones que Él ha dado a su iglesia para que en la congregación nosotros podamos crecer en los propósitos de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, para que estemos firmes como oraba Epafras, para que caminemos firmes en el Evangelio, para que seamos perfectos, es decir, maduros en el Señor. Pero Epafras ora por algo más. Y en el versículo 12 dice también que oraba para que sean completos en todo lo que Dios quiere. Completos en todo lo que Dios quiere. El concepto significa estar convencido. ¿Saben por qué oraba Epafras? Para que nosotros, la iglesia, de una vez por todas, estemos convencidos.
Quiere que sus hermanos estén completos en lo que Dios quiere, es decir, convencidos de la voluntad de Dios. En el siglo VII, John Flavel dijo lo siguiente: qué bendición fue que tuviéramos padres que oraran por nosotros antes de que nos concibieran. Dice, así como durante nuestra infancia, cuando no podíamos orar por nuestra cuenta. ¿Por qué oras tú? Luego de escuchar por lo que el Espíritu Santo te insta a orar y por lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que destacara en la vida de Epafras, ¿por qué oras tú? ¿Oras para que tus hijos estén convencidos? ¿Oras para que tu esposa, tu esposo esté convencido? ¿Oras? ¿Sabes? El convencimiento lleva a una persona a comprometerse con Dios. Los hijos muchas veces no saben qué es mejor para ellos como nosotros. Muchas veces no sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. Pero un padre debería saberlo. Un padre debería estar en comunión con el Padre Celestial que sabe lo que es mejor para nosotros y aprender lo que es mejor. Terminando hoy, la preocupación en la oración de Epafras. La preocupación en la oración de Epafras. La pelea en la oración de Epafras, el propósito en la oración de Epafras, la preocupación en la oración de Epafras. Lo vemos en el versículo 13. Porque de él doy testimonio. Pablo dice, de Epafras doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Gran solicitud. Nada de esto, mis amados hermanos, será jamás efectivo sin una genuina preocupación. Nadie se preocupa, mi amado hermano, del cáncer hasta que lo padece y es consciente de su ataque al organismo. Nadie se preocupa del cáncer. Te quiero decir una cosa. Hay un cáncer latente en cada uno de nosotros. Y no es el que nos va a afectar en el organismo, nos puede afectar en el espíritu. En nuestro espíritu, con minúsculas. Y es ese cáncer que nos hace vivir una vida tambaleando en el cristianismo. Siempre siendo vencidos en nuestro andar cristiano. Es ese cáncer que no nos deja avanzar hacia la madurez, que no nos deja comprometernos porque no estamos convencidos realmente de lo que creemos. ¿Sabes qué? Epafras oraba encarecidamente. Epafras oraba con solicitud. Con solicitud. Alguien puede decir, yo tengo mucho de qué preocuparme, pastor, para atender los asuntos que de alguna manera Epafras comunica. Hay otras prioridades en mí, ¿sí? No solamente lo encuentro probable. Dice la palabra de Dios que en una iglesia siempre van a haber algunos que no van a caminar juntamente con las demandas y propósitos de Dios. Espero que no seas tú. Espero que no seas tú. Espero que no seas tú. Porque, mi amado hermano, dice la palabra de Dios en el Salmo 66, 18. En la versión de la Biblia de las Américas lo voy a leer, ya finalizando. Si observo iniquidad en mi corazón, si miro pecado en mi vida, si miro ese pecado tan grande que es el pecado de la falta de sometimiento a lo que Dios dice. ¿Sabe lo que dice el salmista? El Señor no me escuchará. Tú puedes tomar tu decisión acerca de comprometerte en una oración eficaz a Dios o no. Ahora, tú no puedes decir voy a orar por estas cosas si tú no estás convencido de estas cosas. De nada le sirve a una persona orar para estar firme en el Evangelio sin tambalear, si por otro lado ama el mundo.
Nadie puede orar por la madurez si continúa con pensamientos de niño, sin trabajar en su corazón. Nadie llegará a la madurez si viene al culto tarde, mal y nunca, de vez en cuando. Si, por ejemplo, para él o para ella no hay nada más importante que mis propias pretensiones en la vida, y cuando hay una reunión, ya sea de jóvenes, ya sea de mujeres, ya sea de hombres, ya sea una reunión X que de alguna manera apunta a que yo pueda crecer, ¿sabes qué? Tú seguirás siendo el mismo infantil de siempre y seguirás siendo una presa fácil para el diablo. Pero quizá Dios, a través de su Espíritu, ha llegado a tu corazón hoy, y como el salmista, logras en convicción entender: si observo iniquidad en mi corazón, maldad, falta de armonía con lo que Dios dice. ¿La estás observando? ¿Estás viendo que te estás resistiendo a esto? Que para ti la oración tal vez es un instrumento para tus propios fines, pero que no está en tu corazón estas prioridades. Firmeza, crecimiento, madurez, convicción en Dios. Pues el Espíritu Santo dice que esas son las prioridades en la vida de un verdadero hijo de Dios. Si observas iniquidad en tu corazón hoy, hermano, recuerda esto. Recuérdalo, ¿eh? No gastes tiempo orando a Dios. Dios no escucha a un hombre así. Ahora, bendito sea el Señor. Cada mañana es nueva su gracia, y Él extiende su gracia hoy. Amén. Amén. Para que si en tu convicción tú dices: no, yo quiero cambiar mis prioridades, yo quiero entenderlas por fin. Bueno, comienza pidiéndole a Dios que perdone tu pecado de la falta de convicción de lo que es correcto. Y pídele a Dios que en tu vida exista una firmeza, madurez y plena convicción de que la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasar en mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial,